Al menos 322 millones de personas en el mundo sufren depresión, un 18% más que hace una década, y otros 264 millones padecen trastornos de ansiedad, un incremento del 15% respecto a hace 10 años, según los últimos datos revelados por la Organización Mundial de la Salud. Pero además la tendencia a sufrir desórdenes mentales va en aumento, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos, dado que la población aumenta y la esperanza de vida también. La depresión es una enfermedad que más contribuye a la discapacidad en el mundo, un 7,5%, mientras que los trastornos de ansiedad es la sexta dolencia, un 3,4%. Además, la depresión es la primera causa entre las muertes por suicidio, 800.000 al año. En relación a los desórdenes de ansiedad, se estima que el 3,6% de la población mundial los padecía en 2015, un incremento del 14,9% con respecto al año 2005. La depresión es una de las enfermedades que más ha aumentado en estos últimos años. Las estadísticas y los datos nos dicen que no solo a partir de la pandemia, sino desde antes del 2020, ya iba creciendo esta enfermedad también asociada al aislamiento no social, sino también al aislamiento generado por la tecnología. Todas estas cosas nos indican el cumplimiento de la profecía. Dios le reveló a Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y la gente correría de aquí para allá. La depresión no es algo que pueda medirse fácilmente como otras enfermedades que se alojan en el cuerpo físico, sino que la depresión está alojada en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre y de la mujer. ¿Cómo revertimos esta situación si año tras año, mes tras mes, los datos son cada vez más alarmantes? Datos sobre suicidios, datos sobre que la depresión antes atacaba solamente a las personas grandes y ahora se ven casos de depresión en jóvenes, en adolescentes y aún en niños. ¿Qué tiene que decir la Biblia con respecto a esto? Cuando vemos las profecías acerca de Jesús antes que Él viniera a la tierra, David a través del Espíritu Santo decía que sobre Él iba a recaer un manto de alegría. Isaías también habla del manto de alegría y del gozo que había en Él. El Hijo de Dios vino a traer esperanza, paz y salvación al hombre y a la mujer, no solo de aquel tiempo, sino de todos los tiempos. Jesús es aquel a quien debemos recurrir cuando la enfermedad que no se ve, la enfermedad invisible de la depresión, toca nuestras puertas. Él promete darnos luz acerca de estas cosas. A través de la oración podemos entender que Dios quiere que tú y yo tengamos gozo, tengamos paz, huyamos de la depresión. La depresión es algo que ataca sin que nosotros podamos ver de dónde viene. Aquellos que se acercaban a Jesús eran sanados de todas las enfermedades. Dice la Biblia, dicen los evangelios. No habla solamente de enfermedades físicas, también habla de enfermedades mentales y espirituales. Cosas que hoy parecerían arcaicas, pero los demonios salían de aquellas personas atormentadas y hoy la medicina quizá no reconocería este tipo de enfermedades, pero estas enfermedades existen y son espirituales. ¿Cómo podemos combatir la depresión si es una enfermedad que no podemos ver de dónde viene? Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Ellos sabían, aún sin entender muchas cosas, que la oración
tenía diferentes secretos. Jesús les enseña a orar a ellos de la siguiente manera. Primero les advierte que no sean como los hipócritas, que ellos amaban orar a la vista de las personas para recibir una recompensa, sino que Jesús invita a entrar en nuestro cuarto, cerrar nuestra puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto y que nos recompensará en público. Orando debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque reconocemos que en Jesús Dios perdona todos nuestros pecados. El perdón es una clave de la oración, el perdón es una clave para ser libre espiritualmente y ser libre de la depresión. Jesús contó esta historia donde un rey perdona a una persona que le debía mucho dinero. Esa persona le rogó y el rey decidió perdonarlo y no cobrarle más esa deuda que él tenía. Pero sucedió que esta persona que fue perdonada se encontró con otro consiervo que le debía a él y no quiso perdonarlo, sino que lo metió en la cárcel. Esta información llegó a oídos del rey. Entonces el rey fue ahora a capturar a esa persona que había sido perdonada, a decirle: ¿no debías haber hecho tú lo mismo que yo hice contigo? ¿No debías tú tener misericordia de ese que te debía tan poco cuando yo te perdoné esa deuda tan grande? La falta de perdón entonces nos indica que vamos a estar en una prisión espiritual que no es vista a simple vista. La depresión muchas veces está asociada a la falta de perdón. Quizás en nuestro interior tengamos razón en no perdonar a esa persona que nos ofendió, que nos agravió, pero Dios nos pide que perdonemos. Cuando entendemos que Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados y podemos entender que al acercarme yo a la cruz, al acercarte tú a la cruz, vamos a ser limpiados y perdonados, nuestro corazón va a ser transformado y vamos a poder extender ese perdón que hemos recibido cerca de la cruz. Esta invitación es para que tú y yo tengamos en cuenta que es posible salir de la depresión, pero que debemos dar algo a cambio. Eso que debemos dar a cambio es nuestra tristeza, y no solo nuestra tristeza, sino la falta de perdón. Si Dios nos perdonó en Jesús, debemos también perdonarlo. Si tú nunca escuchaste esta palabra, si a ti nunca te hablaron de esta manera, nunca supiste que Dios perdonó tus pecados a través de Jesucristo en la cruz. Él murió por tus pecados y los míos. Él no solo murió, sino que al tercer día se levantó de los muertos para mostrarnos que hay una nueva vida, que hay una esperanza de resurrección, que no es esta la única vida que conoceremos, sino que Dios tiene preparado en los cielos un gran festín, una gran boda donde iremos tú y yo si tú aceptas esta noticia de la salvación. Jesús vino para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la depresión y para llevarnos con Él a su hogar celestial. Apocalipsis dice que allí no habrá más lágrima, allí no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Tú puedes ser libre de la depresión, tú puedes ser libre de la tristeza acercándote a los pies de Jesús, acercándote a la cruz, viendo que Él murió por ti, Él perdonó tus pecados y tú puedes ser una nueva persona en Él. Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas, a que compartas este contenido y a que seas parte de este canal. Vamos a estar aquí en Todo Ojo Le Verá. Dios te bendiga.